Hijo mío, si sientes que todo en tu vida se ha vuelto más difícil, que las puertas se cierran sin razón, que la angustia te oprime sin explicación, escucha con atención, porque esto no es una coincidencia. El enemigo no ataca lo que no representa una amenaza. Si sientes que los ataques espirituales han aumentado, es porque el propósito de Dios sobre tu vida es grande, pero hay algo que nadie te ha dicho, una verdad que cambiará tu vida. ¿Por qué los demonios te atacan? ¿Cómo reconocer sus estrategias ocultas? Y lo más importante, ¿cómo vencerlos de una vez por todas? Bienvenido a Dios mi refugio, donde revelamos lo que el enemigo no quiere que sepas. Escribe en los comentarios, Dios es mi refugio y mi fortaleza, porque hoy vamos a descubrir la clave para caminar en victoria. Suscríbete y deja un like si crees que Dios tiene algo poderoso para ti en este mensaje. Hijo mío, abre tus ojos. Lo que ves no es toda la realidad. Hay algo más, algo que no se percibe con los sentidos, pero que influye en cada aspecto de tu vida. Hay una guerra que no se libra con espadas ni ejércitos visibles. Es una batalla silenciosa pero letal. Y lo más impactante es que tú estás en medio de ella, quieras o no. Dios nos advierte en su palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 12. Muchos creen que los problemas son simplemente parte de la vida, que las crisis vienen y van sin razón alguna. Pero lo que no saben es que hay fuerzas invisibles operando detrás de cada circunstancia. No es casualidad que, justo cuando decides acercarte más a Dios, cuando comienzas a buscar su presencia, todo parezca derrumbarse a tu alrededor. No es coincidencia que, cuando das un paso de fe, el desánimo y la confusión intenten apoderarse de ti. El enemigo no desperdicia su tiempo atacando lo que no representa una amenaza. Si has sentido que la lucha en tu vida se ha intensificado, es porque hay algo en ti que el enemigo teme. Hay un propósito sobre tu vida, y él hará todo lo posible por impedir que lo descubras. Un joven que había vivido alejado de Dios decidió entregarle su vida por completo. Comenzó a orar con más fervor, a leer la palabra y a cambiar sus hábitos. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de mejorar, su vida parecía desmoronarse. Su familia comenzó a rechazarlo sin motivo aparente, perdió su empleo sin una explicación lógica y su salud se debilitó de repente. Se preguntaba si todo esto era un castigo, pero la verdad era otra. No era Dios quien lo estaba castigando, sino el enemigo quien lo estaba atacando. Así opera la guerra espiritual. No siempre se manifiesta con eventos sobrenaturales evidentes. A veces, los ataques se disfrazan de problemas cotidianos, conflictos en la familia, crisis económicas, ansiedad, enfermedades, pensamientos de desesperanza, todo diseñado con un solo propósito: hacerte retroceder, alejarte de Dios, quebrar tu fe. En la antigüedad, cuando un enemigo quería conquistar un territorio, lo primero que hacía era aislar a su objetivo. Cortaban su comunicación con el exterior, bloqueaban el acceso a recursos y sembraban el miedo entre la población. De la misma manera, el enemigo de tu alma quiere aislarte, debilitarte y hacerte creer que estás solo. Quiere hacerte pensar que no hay salida, que Dios te ha olvidado, que no hay esperanza. Pero hay algo que Él no quiere que sepas. Hay una verdad que lo aterroriza, y es esta: tú no estás solo en esta batalla. Dios ha equipado a sus hijos con armas espirituales poderosas, pero el primer paso para ganar la guerra es reconocer que existe. Muchos están siendo atacados sin siquiera darse cuenta. Se preguntan por qué sus vidas parecen un constante ciclo de caos y confusión, sin entender que hay un enemigo que opera en las sombras, manipulando las circunstancias para destruir su fe. Los soldados que van a una guerra sin saber que están en una batalla tienen la mayor desventaja. Son los primeros en caer, pero aquellos que están preparados, aquellos que entienden la estrategia del enemigo, pueden resistir y vencer. Dios nos dice en 2 Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo opera en la ignorancia. Mientras más desconozcas de su existencia y estrategias, más poder tiene sobre ti.
Pero en el momento en que abres los ojos y te das cuenta de que cada obstáculo, cada distracción, cada crisis que intenta desviarte de Dios es parte de una batalla espiritual, comienzas a recuperar el control. Hay un patrón que se repite constantemente. Una persona decide buscar más de Dios y de repente todo en su vida parece volverse más difícil. Las oraciones se sienten secas, la motivación desaparece, los problemas aumentan. En ese momento muchos cometen un error fatal. Se rinden, se alejan de Dios, pensando que si dejan de intentarlo, la lucha cesará. Y es cierto, la lucha cesa. Pero no porque hayan ganado, sino porque han dejado de ser una amenaza para el enemigo. El peligro más grande no es ser atacado, es no serlo. Porque si el enemigo no te ve como una amenaza, significa que ya te tiene exactamente donde quiere. Cuando entiendes esto, todo cambia. La pregunta ya no es, ¿por qué me está pasando esto? Sino, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida que el enemigo está tratando de impedir? Piensa en cada momento en el que estuviste a punto de dar un gran paso de fe, pero algo te detuvo. Un problema inesperado, una distracción, una duda sembrada en tu corazón. Todo eso no es coincidencia, es una estrategia. Y la única manera de vencer es resistir. Dios nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no significa que el enemigo dejará de atacarte de inmediato. Significa que no tendrá éxito. Significa que aunque intente derribarte, no podrá. Significa que, aunque te enfrentes a dificultades, no te rendirás. El joven que perdió su empleo y fue rechazado por su familia podría haber renunciado a su fe. Podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero en lugar de eso, decidió aferrarse más a Dios. Se negó a retroceder. Y con el tiempo, vio cómo cada una de esas pruebas se convertía en un testimonio. Lo que parecía una pérdida, en realidad era una preparación. Lo que parecía un ataque, en realidad era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Esa es la clave. Entender que la guerra no se libra con armas humanas. Se libra en el espíritu. Y la victoria no se gana con la fuerza, sino con fe. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos batallas, pero sí prometió que nunca estaríamos solos en ellas. Hay quienes, al escuchar esto, sienten miedo. Pero el miedo es otra herramienta del enemigo. No quiere que te des cuenta de que, aunque él tenga estrategias, su poder es limitado. No puede vencer a alguien que está bajo la cobertura de Dios. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué estoy siendo atacado?, empieza a preguntarte, ¿qué tan cerca estoy de mi victoria? Porque cada ataque que enfrentas es una señal de que estás avanzando. Y si no te detienes, si sigues firme, verás cómo todo lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para fortalecer tu fe. La guerra es real, pero la victoria también lo es. Y si hoy estás enfrentando una batalla, no es el final de la historia. Es solo el principio de un testimonio más grande de lo que jamás imaginaste. Hijo mío, no todo ataque es casualidad. Muchas veces, el enemigo no necesita derribar muros cuando somos nosotros mismos quienes le abrimos la puerta. No siempre nos ataca de manera directa. Muchas veces solo espera a que dejemos un acceso disponible para entrar. Dios nos advierte en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Tu corazón es la fuente de todo lo que eres. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, todo fluye desde ahí. Si el enemigo logra contaminarlo, tendrá control sobre tu vida sin que siquiera lo notes. Piensa en una ciudad amurallada. Mientras las puertas permanezcan cerradas, los invasores no pueden entrar. Pero si alguien, desde adentro, abre una pequeña brecha, la ciudad entera queda vulnerable. Así sucede en el mundo espiritual. Dios nos ha dado protección, pero hay puertas que solo nosotros podemos cerrar. El enemigo no puede obligarte a dejarlo entrar, pero hará todo lo posible por engañarte para que seas tú quien le abra la puerta. Y lo hace de maneras sutiles. Algunas de las puertas más peligrosas son aquellas que parecen inofensivas. El rencor es una de ellas. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14-15.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El rencor es como una herida abierta en el espíritu. Es un acceso directo para el enemigo. Mientras lo guardas en tu corazón, le das un espacio para operar en tu vida. Quizás pienses que tienes derecho a sentir resentimiento por lo que te hicieron, pero lo que no sabes es que, mientras retienes ese dolor, el enemigo lo usa en tu contra. Un hombre llevaba años luchando con pensamientos de amargura. Sentía que su vida estaba estancada, que las cosas no avanzaban. Oraba, pero sentía un bloqueo, hasta que un día Dios le mostró la raíz. Había guardado odio contra alguien que lo había traicionado. No podía avanzar porque el enemigo usaba esa falta de perdón para oprimirlo. Cuando decidió soltarlo, su vida cambió. Otra puerta común es el miedo. Dios nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es solo una emoción, es un espíritu que paraliza. Es una estrategia del enemigo para robarte la fe. Cuando permites que el miedo gobierne tus decisiones, le das autoridad sobre tu vida. Una mujer sufría ataques de pánico constantes. Se sentía atrapada en sus pensamientos. Tenía pesadillas recurrentes, sentía que algo la oprimía en las noches. Buscó ayuda de muchas maneras, pero nada parecía funcionar. Hasta que descubrió una verdad profunda. Su miedo no era simplemente una condición emocional, era un ataque espiritual. Al analizar su vida, se dio cuenta de que estaba en una relación destructiva. Alguien que, en lugar de acercarla a Dios, la alejaba. Alguien que sembraba duda y temor en su corazón. Se aferraba a esa relación porque pensaba que no podía estar sola, pero no veía que ese vínculo era la raíz de su tormento. Cuando finalmente tomó la decisión de cortar con esa relación, algo increíble sucedió. Su mente se aclaró, la ansiedad desapareció y la paz que había perdido por tanto tiempo regresó. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había dejado una puerta abierta para que el enemigo la atacara a través de esa persona. Aquí hay algo que debes entender. No todas las personas que llegan a tu vida son enviadas por Dios. Hay relaciones que parecen inofensivas, pero que están drenando tu energía espiritual. Hay amistades que, en lugar de edificarte, te contaminan con palabras de duda y negatividad. Hay conexiones emocionales que te atan a ciclos de sufrimiento, evitando que avances en el propósito de Dios. Otra puerta peligrosa es el pecado oculto. Dios nos dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El enemigo sabe que, mientras vivas en obediencia, no puede tocarte. Pero si logra arrastrarte al pecado, consigue una entrada legal para operar en tu vida. Un hombre llevaba años luchando con ataduras secretas. Sabía que algo no estaba bien, pero pensaba que, mientras nadie lo supiera, no tenía importancia. Lo que no veía era que, cada vez que caía en ese pecado, sentía más carga, más culpa, más distanciamiento de Dios. No podía avanzar porque el enemigo lo mantenía esclavizado en la oscuridad. Hasta que un día decidió romper con eso. Confesó su pecado, renunció a todo lo que lo hacía caer y buscó la presencia de Dios con todo su corazón. Y en ese momento, experimentó la libertad que tanto anhelaba. Hay puertas que, aunque parecen pequeñas, pueden tener grandes consecuencias. Dios nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo está buscando oportunidades. No puede hacer nada sin permiso, pero está esperando que descuides tu vigilancia para entrar. Es por eso que Dios nos llama a estar alertas. No podemos vivir como si esta guerra no existiera. Cada decisión que tomamos nos acerca más a Dios o nos expone a ataques. Pero aquí está la clave. Así como hay puertas que pueden traer destrucción, también hay puertas que traen bendición. En Apocalipsis 3:8, Dios nos dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando cierras las puertas equivocadas, Dios abre las correctas. Cuando renuncias al rencor, recibes sanidad.
Cuando vences el miedo, recibes valentía. Cuando abandonas el pecado, recibes libertad. Nada que el enemigo haya usado en tu contra puede mantenerse en pie cuando decides caminar en obediencia. Ahora te pregunto, ¿hay alguna puerta abierta en tu vida? ¿Hay algo que el enemigo esté usando en tu contra sin que te des cuenta? Es momento de examinar tu corazón. Cada ataque tiene una raíz. Y muchas veces, cuando detectamos esa raíz y la arrancamos, el ataque pierde su poder. Dios quiere que vivas en libertad, pero la libertad requiere decisiones. Hoy tienes la oportunidad de cerrar puertas que han estado abiertas por demasiado tiempo. No esperes más, porque el enemigo no puede tomar lo que no le entregas. Hijo mío, el enemigo opera en las sombras. No siempre se presenta de manera obvia, porque su mayor estrategia es hacerte creer que él no está obrando. Quiere que pienses que todo lo malo que sucede en tu vida es solo coincidencia, que tus luchas son meramente emocionales o circunstanciales. Pero Dios nos advierte en su palabra, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2, 11. El enemigo tiene estrategias, y muchas veces sus ataques son tan sutiles que pasan desapercibidos. Por eso es fundamental aprender a reconocerlos. No todo problema es un ataque espiritual, pero hay señales que indican que el enemigo está obrando en tu contra. Primera señal: fatiga extrema sin razón aparente. No estamos hablando de cansancio normal, sino de una fatiga que no se explica. Te levantas agotado, sin ganas de hacer nada, aunque hayas descansado bien. Es como si algo te estuviera drenando la energía constantemente. Dios nos dice en Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando el enemigo ataca, busca debilitarte para que no tengas fuerzas para luchar. Quiere que te sientas derrotado antes de siquiera intentarlo. Una mujer que antes servía con pasión en la obra de Dios comenzó a experimentar un agotamiento inusual. No tenía ninguna enfermedad, pero cada día sentía que algo la oprimía. Perdió el deseo de orar, de leer la palabra, de congregarse, hasta que alguien oró por ella y le reveló que estaba bajo un ataque espiritual. El enemigo había lanzado una carga sobre ella para debilitarla, porque sabía que, si seguía firme, iba a impactar muchas vidas. Segunda señal: desánimo y confusión repentina. Dios nos dice en 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si de un momento a otro te sientes perdido, sin dirección, sin ganas de continuar, si pensamientos de derrota invaden tu mente sin razón aparente, podría ser una señal de que el enemigo está tratando de sacarte del propósito de Dios. Un joven que estaba creciendo en su relación con Dios comenzó a experimentar pensamientos de duda. Antes tenía una fe inquebrantable, pero de repente empezó a preguntarse si realmente estaba en el camino correcto. Se sentía inseguro, confundido, como si algo estuviera nublando su mente. Se dio cuenta de que esta batalla no era natural, sino espiritual. Cuando el enemigo ve que alguien se está acercando a Dios, intenta sembrar duda y confusión. Si logra que cuestiones tu fe, puede desviarte del camino. Tercera señal: problemas constantes en áreas clave de tu vida. Hay temporadas difíciles, pero cuando los problemas parecen ser incesantes, cuando sientes que, sin importar cuánto ores o te esfuerces, todo se desmorona, podrías estar bajo ataque. Dios nos dice en Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el enemigo no puede tocarte directamente, intentará atacar lo que amas: tu familia, tu estabilidad, tu paz. Una pareja que antes tenía un matrimonio fuerte comenzó a experimentar discusiones constantes. Todo se convirtió en peleas, en desacuerdos sin sentido. No entendían qué estaba pasando hasta que discernieron que no era algo natural. Se dieron cuenta de que el enemigo estaba atacando su hogar para dividirlos. Cuando el enemigo quiere destruir a alguien, lo primero que ataca es su entorno. Trata de aislarlo, de hacerlo sentir solo, de hacer que sus relaciones se fracturen, porque una persona que se siente sola y derrotada es más vulnerable. Cuarta señal:
dudas intensas sobre tu fe y propósito. Dios nos dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando comienzas a cuestionar lo que Dios ha puesto en tu corazón, cuando pierdes la certeza de lo que antes sabías con seguridad, podría ser que el enemigo está plantando semillas de duda para detenerte. Un hombre que sabía que tenía un llamado para servir comenzó a dudar. De repente se sintió indigno, incapaz. Empezó a pensar que tal vez se había equivocado, que Dios no lo había elegido. Pero esos pensamientos no venían de Dios. Eran dardos del enemigo para sacarlo del propósito. La duda es una de las armas más poderosas del enemigo. Si logra que dudes de quién eres en Dios, puede paralizarte. ¿Cómo reaccionar ante un ataque espiritual? Dios nos da las herramientas para enfrentar estos ataques. En Efesios 6:13-17 nos habla de la armadura espiritual, el cinturón de la verdad. La verdad de Dios es lo que te mantiene firme cuando el enemigo trata de engañarte. La coraza de justicia. Tu obediencia a Dios es una barrera de protección contra los ataques del enemigo. El calzado del Evangelio de la paz. Caminar en la verdad de Dios te mantiene firme en medio de la tormenta. El escudo de la fe. La fe apaga los dardos del enemigo. Si él lanza dudas, tu fe en Dios las destruye. El casco de la salvación. Protege tu mente de pensamientos de derrota y confusión. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es tu arma más poderosa contra cualquier ataque espiritual. Cuando reconoces un ataque, no puedes quedarte pasivo. Debes levantarte en oración, en fe y en la autoridad que Dios te ha dado. Si has experimentado alguna de estas señales, escribe en los comentarios. Dios es mi refugio y mi fortaleza. Suscríbete y deja un like si crees que Dios tiene algo poderoso para ti. Hijo mío, el enemigo nunca ataca al azar. Él observa, estudia y busca cualquier oportunidad para debilitarte. Pero Dios no te dejó indefenso. Te ha dado herramientas poderosas para resistir cualquier ataque y salir victorioso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. El enemigo no quiere que sepas esto. Quiere que te sientas vulnerable, sin defensa, sin esperanza. Pero la verdad es que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Solo necesitas aprender a usarlo. La oración. Tu conexión directa con el poder de Dios. La oración no es solo palabras al viento. Es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Cuando oras, invocas la presencia de Dios, y donde está Dios, las tinieblas no pueden permanecer. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Un hombre que sufría ataques espirituales durante la noche intentó de todo para detenerlos. Buscó ayuda en muchas partes, pero nada funcionaba. Hasta que entendió que no se trataba de miedo, sino de autoridad. Comenzó a orar con firmeza, declarando la palabra de Dios sobre su vida. Cada noche, antes de dormir, cubría su hogar con oración. Con el tiempo, los ataques cesaron, no porque el enemigo decidiera dejarlo en paz, sino porque había aprendido a resistir con las armas correctas. Cuando oras, no solo hablas con Dios, también envías una señal al mundo espiritual. Estás declarando que no estás solo, que hay un Dios que pelea por ti, la palabra de Dios. La espada que corta toda mentira. El enemigo opera a través del engaño. Intenta hacerte creer que no puedes, que no vales, que Dios no está contigo. Pero la palabra de Dios es como una espada que corta toda mentira. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó manipularlo con mentiras. Pero Jesús no debatió ni entró en miedo, solo respondió con la palabra. Escrito está, si el Hijo de Dios usó la Escritura como su defensa, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Un joven que sufría de pensamientos negativos constantes comenzó a leer la Biblia diariamente. Cada vez que un pensamiento de derrota lo atacaba, respondía con un versículo. No pasó mucho tiempo antes de que su mentalidad cambiara. Lo que antes lo atormentaba
Ya no tenía poder sobre él. Cuando el enemigo venga contra ti, no te quedes en silencio. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. Es tu arma más poderosa. La alabanza y la adoración. Una atmósfera donde el enemigo no puede permanecer. La alabanza no es solo un acto religioso. Es una estrategia espiritual. Cuando alabas a Dios, cambias la atmósfera a tu alrededor. Haces que su presencia descienda. Y donde Dios habita, el enemigo no puede resistir. Salmos 22, 3 dice: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una mujer que vivía en constante opresión espiritual descubrió el poder de la adoración. Cada vez que sentía miedo o ansiedad, en lugar de desesperarse, comenzaba a cantar alabanzas a Dios. Con el tiempo, notó que la opresión desaparecía. Su casa, que antes se sentía pesada y oscura, se llenó de paz. La alabanza no es solo un acto de gratitud. Es una guerra espiritual. Es una declaración de que, sin importar lo que el enemigo intente, tu confianza está en Dios, la obediencia y la santidad. Una muralla de protección. El enemigo busca grietas en tu vida para entrar. Si hay desobediencia, si hay pecado oculto, él lo usará como una puerta de acceso. Pero cuando vives en santidad, cierras esas puertas. Santiago 4, 7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Un hombre que sufría ataques constantes en su mente no entendía por qué. Oraba, leía la Biblia, pero seguía luchando. Hasta que Dios le mostró que había algo en su vida que no estaba alineado con su voluntad. Había una adicción que lo mantenía atado. Cuando decidió dejar ese hábito y someterse completamente a Dios, los ataques cesaron. La obediencia no es una carga, es una protección. Cuando caminas en los caminos de Dios, el enemigo no puede tocarte. ¿Cómo usar la armadura espiritual cada día? Dios nos ha dado una armadura completa. No basta con conocerla, hay que usarla diariamente. Oración constante. No esperes a estar en crisis para orar. Haz de la oración tu estilo de vida. Declarar la palabra. No solo leas la Biblia, úsala como tu defensa. Cuando enfrentes ataques, responde con la Escritura. Alabanza y adoración. Llena tu entorno con la presencia de Dios. La adoración cambia la atmósfera. Vivir en santidad. No dejes puertas abiertas. La obediencia es una muralla de protección contra el enemigo. Si aplicas estas armas espirituales, estarás firme sin importar cuán fuerte sea el ataque. Dios ya te ha dado la victoria, solo necesitas caminar en ella. Hijo mío, el enemigo sabe que si no puede derrotarte de inmediato, intentará desgastarte poco a poco. No siempre atacará con fuerza bruta. En muchos casos, usará la estrategia de la resistencia, haciendo que cada día parezca una batalla interminable hasta que tu fe se debilite. Dios nos advierte en Daniel 7, 25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta es una táctica antigua, pero sigue funcionando porque muchas personas no la reconocen. Se sienten cansadas, confundidas, desanimadas y creen que es solo parte de la vida, pero en realidad es un ataque bien planificado para desgastarlas hasta que pierdan la fuerza para seguir adelante. El desgaste emocional. El enemigo quiere que te rindas desde adentro. Uno de los métodos más efectivos de desgaste es el bombardeo emocional. Si logra que tus pensamientos estén llenos de preocupaciones, ansiedad y dudas, entonces no necesitará atacarte con algo grande. Tú mismo comenzarás a sentirte derrotado. Proverbios 12, 25 dice: La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Una mujer comenzó a notar que, sin razón aparente, se sentía abrumada todo el tiempo. Su mente estaba llena de pensamientos de preocupación. El futuro, las deudas, los problemas familiares. Cada día se levantaba más cansada, hasta que llegó un punto en el que ya no tenía fuerzas para orar ni para creer. Lo que ella no entendía es que estaba bajo un ataque de desgaste. El enemigo no la estaba atacando con algo visible, sino con una carga constante de ansiedad para debilitar su espíritu. Cuando identificó esto y comenzó a llenar su mente con la palabra de Dios, todo cambió. En lugar de permitir que la preocupación controlara su vida,
empezó a declarar las promesas de Dios en voz alta. La ansiedad perdió su poder y la paz de Dios llenó su corazón. El desgaste por repetición. Cuando los mismos problemas parecen no terminar, otra estrategia del enemigo es hacer que enfrentes los mismos problemas una y otra vez. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. El enemigo sabe que cuando un problema se repite demasiadas veces, las personas empiezan a dudar. Se preguntan, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Dios realmente está conmigo? Un hombre que intentaba avanzar en su vida sentía que cada vez que daba un paso adelante, algo lo hacía retroceder. Perdía oportunidades de trabajo, sus relaciones se rompían y siempre terminaba en el mismo punto. Con el tiempo, comenzó a creer que nunca lograría nada. El enemigo no tenía que destruir su vida por completo. Solo tenía que hacer que creyera que no podía cambiar. Pero cuando entendió que esto era un ataque de desgaste, todo cambió. En lugar de rendirse, comenzó a luchar con la verdad de Dios. Empezó a declarar, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. Con el tiempo, su mentalidad cambió. Y con ella, su situación. Si sientes que los mismos problemas te persiguen una y otra vez, no lo ignores. No es solo mala suerte o coincidencia, es un ataque para desgastarte y hacerte creer que no puedes avanzar. El desgaste físico y espiritual. Cuando la fatiga te hace vulnerable, el enemigo sabe que una persona cansada es una persona más fácil de derrotar. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando estás agotado físicamente, es más difícil orar, más difícil creer, más difícil resistir. Un joven que servía a Dios con pasión comenzó a sentir que su energía desaparecía. Cada día era más difícil levantarse, más difícil leer la Biblia, más difícil tener fuerzas para seguir adelante. Al principio pensó que era simplemente cansancio normal, pero con el tiempo se dio cuenta de que era algo más. No era solo su cuerpo, era su espíritu el que estaba siendo atacado. El enemigo estaba usando el desgaste para hacerlo bajar la guardia. Cuando lo entendió, comenzó a buscar la presencia de Dios de manera intencional. No esperó a sentir ganas de orar. Oró aunque no sintiera fuerzas. No esperó a tener energía para leer la palabra. La leyó hasta que su espíritu fue renovado. El desgaste perdió su poder porque él decidió no rendirse. ¿Cómo vencer la estrategia del desgaste? El enemigo usa esta estrategia porque sabe que funciona. Pero Dios te ha dado herramientas para vencer. Identifica el ataque. No creas que la fatiga, la ansiedad o los problemas repetitivos son solo parte de la vida. Reconócelos como lo que son, un intento del enemigo de debilitarte. Llena tu mente con la verdad de Dios. No dejes que los pensamientos de derrota te controlen. Responde con la palabra de Dios cada vez que un pensamiento negativo intente entrar. No te rindas, incluso cuando no sientas fuerzas. El enemigo espera que abandones cuando estás cansado. No le des el gusto. Sigue avanzando, aunque sea con pasos pequeños. Descansa en Dios. No es tu fuerza la que te sostendrá, sino la de Dios. Aprende a entregarle tus cargas en oración y a confiar en que Él tiene el control. Si reconoces la estrategia del enemigo y aplicas estas verdades en tu vida, su ataque perderá poder. Dios te ha dado la fortaleza para resistir, y cuando decides no rendirte, el enemigo no puede vencerte. Hijo mío, la oración no es solo palabras. Es la llave que abre los cielos y desata el poder de Dios en tu vida. No hay ataque, por más fuerte que sea, que pueda resistir a una oración hecha con fe y autoridad. Dios nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla a orar, porque sabe que en ese momento pierde su dominio. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentas, cuando clamas con fe, el cielo se mueve a tu favor. La oración es tu arma más poderosa. Muchas personas intentan pelear las batallas espirituales con su propia fuerza. Buscan soluciones humanas, estrategias terrenales, pero se olvidan de la verdadera arma que Dios les ha dado, la oración.
Efesios 6, 18 nos instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo para pedir ayuda cuando todo se derrumba. Es un arma que debe usarse todos los días para construir una muralla de protección alrededor de tu vida. Un hombre estaba siendo atacado en todas las áreas de su vida. Su economía estaba destruida, su familia se desmoronaba y su salud empeoraba. No entendía por qué todo iba mal, hasta que alguien le dijo: ¿cuánto tiempo pasas en oración? Él se quedó en silencio. Se dio cuenta de que, aunque creía en Dios, su vida de oración era débil. Oraba solo cuando tenía problemas, pero no había construido una relación firme con Dios a través de la oración diaria. Cuando decidió cambiar eso y comenzó a orar con fervor cada mañana, todo empezó a transformarse. No fue magia, fue la respuesta de Dios a alguien que finalmente entendió que la oración es la clave para la victoria. La oración que rompe cadenas. Hay oraciones que traen paz, hay oraciones que traen consuelo, pero hay oraciones que rompen cadenas y destruyen todo ataque del enemigo. Salmos 107, 6 dice: entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si estás en una batalla espiritual, necesitas declarar con autoridad: en el nombre de Dios, todo ataque contra mi vida, mi familia y mi propósito es cancelado. Toda estrategia del enemigo se rompe y me levanto en victoria. Cuando oras así, algo cambia en el mundo espiritual. Lo que antes parecía imposible comienza a moverse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Los ataques que parecían interminables se detienen. Una madre vio cómo su hijo, que había caído en las drogas y la delincuencia, regresó transformado después de que ella decidió orar sin cesar. Cada noche, cuando todos dormían, ella se arrodillaba y declaraba: Señor, mi hijo no le pertenece al enemigo. Él es tuyo. No importa lo que vea con mis ojos, yo declaro que su vida es restaurada y que regresará a ti. Al principio, todo parecía seguir igual, pero ella no dejó de orar. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Su hijo empezó a rechazar las malas amistades, a alejarse de los vicios, y un día regresó a casa arrepentido, pidiendo ayuda para cambiar su vida. La oración de esa madre fue la fuerza que rompió las cadenas que tenían atrapado a su hijo. ¿Cómo hacer una oración que tenga poder? No todas las oraciones tienen el mismo impacto. No se trata de repetir palabras vacías, sino de orar con fe, con autoridad y con persistencia. 1. Ora con fe. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oras, debes hacerlo con la certeza de que Dios escucha y responde. No ores con dudas ni con temor, sino con la convicción de que el cielo se moverá a tu favor. 2. Ora con autoridad. Lucas 10, 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios te ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. No ores con miedo, ora con la certeza de que tienes poder en el nombre de Dios. 3. Ora sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17 nos dice: orad sin cesar. No basta con orar una vez y esperar resultados inmediatos. La oración persistente es la que rompe las barreras. No te detengas hasta ver la victoria. Lo que la oración puede cambiar en tu vida puede romper cadenas de opresión. Si sientes que hay algo que te detiene o te atormenta, la oración puede liberarte. Puede restaurar relaciones. Si hay división en tu hogar, la oración puede traer sanidad y unidad. Puede cambiar tu mentalidad. Si luchas con pensamientos negativos, la oración puede renovar tu mente, puede traer dirección y propósito. Si te sientes perdido, la oración puede revelarte el camino que debes seguir. Un nuevo comienzo a través de la oración. Si hasta ahora has vivido sin una vida de oración constante, hoy es el momento de empezar. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón dispuesto a buscar a Dios con sinceridad. Cierra tus ojos y di:
Señor, hoy decido levantarme en oración. No aceptaré más ataques del enemigo en mi vida. Declaro que toda estrategia en mi contra es destruida y que camino en victoria, porque tú peleas por mí, en el nombre de Dios. Amén. No importa lo que estés enfrentando, la oración es tu arma secreta. Cuando clamas a Dios con fe, Él se mueve a tu favor y ninguna fuerza del enemigo puede resistir su poder. Hijo mío, lo que has enfrentado no es el fin. Cada batalla, cada lágrima y cada prueba han sido parte de un proceso mayor. No fuiste creado para vivir en derrota. No fuiste llamado para caminar miedo. Hay un propósito más grande sobre tu vida y por eso el enemigo ha intentado detenerte. Dios te dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo puede intentarlo, pero no podrá vencerte porque Dios es tu refugio y tu fortaleza. Cada ataque que enfrentaste fue una señal de que hay algo poderoso dentro de ti, algo que el enemigo temía que descubrieras. El enemigo solo ataca a quien representa una amenaza. Piensa en esto. Si no fueras peligroso para el reino de las tinieblas, el enemigo no se molestaría en atacarte. No se levantaría en contra de ti si no llevaras algo grande dentro de ti. Los mayores ataques vienen justo antes de las mayores victorias. Moisés fue perseguido antes de liberar a su pueblo. David fue casado antes de ser rey. Jesús fue tentado antes de iniciar su ministerio. Y tú estás siendo probado porque hay una gloria mayor que está a punto de manifestarse en tu vida. No importa cuántas veces el enemigo haya intentado derribarte. No importa cuántos golpes hayas recibido. Dios sigue teniendo la última palabra, y su palabra es victoria. La tormenta no significa que Dios no está contigo. A veces, cuando enfrentamos dificultades, pensamos que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos por qué permite que pasemos por tanto dolor, por qué no interviene de inmediato. Pero, hijo mío, la presencia de la tormenta no significa la ausencia de Dios. Recuerda lo que sucedió con los discípulos en la barca. La tormenta arreciaba. El viento soplaba con furia, las olas amenazaban con hundirlos y Jesús estaba dormido. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús estaba en la barca todo el tiempo, pero ellos se dejaron llevar por el miedo. No entendieron que si Dios está contigo, no importa la fuerza de la tormenta, no te hundirás. Hijo mío, tal vez sientes que has estado en una tormenta interminable. Tal vez has clamado a Dios y has sentido silencio. Pero escúchame bien, Él nunca llega tarde. Cuando la prueba parece insoportable, cuando el ataque parece insoportable, es cuando Dios se levanta y muestra su gloria. Cada herida será tu testimonio. Las cicatrices que llevas no son signos de derrota. Son marcas de las batallas que has superado. Son pruebas de que el enemigo intentó destruirte y no lo logró. José fue traicionado, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en prisión. Pero todo era parte del plan. En el momento adecuado, Dios lo llevó a la posición de gobernador y lo usó para salvar a muchos. Lo que ahora parece doloroso, lo que ahora parece injusto, lo que ahora no entiendes, será la historia de tu victoria. Dios no desperdicia el dolor. Cada herida será usada para su gloria. Cada lágrima será transformada en gozo. Cada golpe que recibiste será el testimonio que sanará a otros. Hijo mío, no estás derrotado. Estás en proceso. Y lo que viene es mucho más grande que lo que has perdido. El enemigo no puede tocar lo que está en las manos de Dios. El enemigo puede intentar engañarte, puede intentar asustarte, pero no puede tocar lo que está cubierto por Dios. Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, pero nunca perdió su fe. Y al final Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10 dice, y quitó Dios la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no solo te restaurará, te dará más de lo que perdiste. No mires lo que el enemigo ha intentado arrebatarte. Mira lo que Dios está a punto de multiplicar en tu vida. Bienvenido a la victoria. Hoy termina la temporada de miedo en tu vida. Hoy termina la temporada de derrota.
Dios ha hablado a tu corazón en este mensaje porque quiere que sepas que no estás solo, que cada batalla ha sido parte de un plan mayor, que tu historia no termina aquí. Hijo mío, no te detengas, no mires atrás. Lo que Dios ha preparado para ti es más grande de lo que puedes imaginar. El enemigo intentó destruirte, pero lo único que logró fue prepararte para una gloria mayor. Si este mensaje habló a tu vida, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Suscríbete y deja un like para que más personas sean alcanzadas con esta verdad. Bienvenido a la victoria. Bienvenido a Dios, mi refugio.